Amada Iglesia del Dios Todopoderoso, paz a vosotros. Muy bien, hermanos, si hay alguien de pie, le pido que tome su lugar. Bueno, ya lo explicó mi hermano ministro. Esperamos a mi hermano Israel y esperamos que pronto lo podamos volver a ver por aquí. Sabemos y confiamos en que va a haber oportunidad de poder escuchar el mensaje. Bien, vamos a hablar este tema que a mí me pareció interesante porque bueno, ahora tenemos el uso de las redes sociales y entonces basándonos a eso, eh, pues hay mucha información. Vivimos en la era de la información, vivimos en la era donde podemos ver muchísima información. Ahora el detalle para nosotros o lo importante es saber distinguir entre qué es real, qué es correcto, qué está bien y qué, sobre todo, qué se apega a las escrituras, porque eso es lo más importante que nosotros debemos de tomar en cuenta. Bien, vamos a hablar de gigantes. Este es la imagen que preparé y esta imagen la puse porque tiene mucho que ver con lo que vamos a tratar. De aquí se derivan o se han sacado muchas teorías. Entonces, si nosotros buscamos en internet información sobre gigantes, está relacionado con los ángeles. De hecho, ya tuvimos su servidor, pero seguramente muchos hermanos también han hablado muy ampliamente de los ángeles. Se han hablado de los tipos de ángeles, las funciones que llevan a cabo. Entonces, vamos a ver de dónde viene esta idea. Pero cuando nosotros hablamos sobre estos seres que se menciona, porque la Biblia sí habla de gigantes, pero la Biblia habla de gigantes de dos formas, que ahorita los vamos a ver. Pero cuando nosotros se lo escuchamos mencionar a las personas que se habla de ángeles, generalmente tienen esta idea, esta foto que estamos aquí viéndola, es la idea que normalmente tiene la mayoría de las personas. ¿Qué es un gigante? Pues se imagina una persona igual a nosotros, pero con unas medidas descomunales. Hablamos de personas de unos 15, 20 metros en adelante. Así es como se llegan a ver, como vemos en esta imagen, que se ven unas personas altas para nosotros, pero que al lado de estos seres se ven enormes. Y hay muchos mitos en todo esto que vivimos, en todo esto que hay alrededor, y sobre todo porque hay textos bíblicos que hablan de gigantes en un sentido y luego habla en otro sentido. Y entonces ahí es donde a veces nos llegamos a confundir. Eso tomando las escrituras. Y aparte, viendo todo lo que hay alrededor de literatura, pues hemos visto muchas películas seguramente de Hollywood, de muchos libros que también hemos visto, las aventuras de Gilligan, me parece, y muchas así, que pues nos vuela la mente, nos hace ver muchas situaciones, pero tenemos que ver a qué se refiere cuando se habla de gigantes, a qué se refiere la Biblia y a qué hace referencia los demás que hemos de estar bien. Bueno, primero que nada, nosotros tenemos que ver que el ser humano ¿cómo llamarlo? Por naturaleza generalmente le gusta imaginar mucho, ver muchas situaciones e inclusive ver objetos o situaciones que hay alrededor y darles un sentido. Miren, les voy a mostrar ahorita aquí una imagen donde se ven unos autos, pero al mismo tiempo, si ponemos atención, bueno, de hecho ahí en la imagen se va a ver que hay varios autos que a la hora de analizarlos nosotros los vemos con rostros. Entonces, hay varios autos que pareciera que tienen unos rostros humanos. Entonces, esta es una condición psicológica, ahorita lo vamos a detallar, pero ¿por qué les digo esto? Porque yo buscando en internet las ideas, lo que piensa el mundo secular, lo que piensa la gente normal, hay muchísimas teorías y entre esas yo miraba que también decían que, por ejemplo, los cerros, muchos de los cerros de las montañas son en realidad gigantes dormidos. De hecho, hay un volcán muy famoso también que tenemos aquí en México donde dicen que es la mujer dormida.
porque tiene forma de una mujer. Aquí les voy a mostrar unas fotos de muchos cerros. Si nosotros los vemos, pues son cerros, son montañas normales, pero si inclinamos nuestro rostro, si lo movemos, podemos observar, si nos movemos hacia un lado, hacia la izquierda, nuestra cabeza, podemos, con un poquito de imaginación, podemos ver rostros. Aquí les voy a mover la imagen para que no se muevan mucho, no se vayan a lastimar el cuello, pero miren, con un poquito de imaginación se ven rostros. Y entonces es lo que mucha gente se imagina, y esto es importante porque más adelante vamos a ver que hay muchos de los mitos que aparentemente pudieran tener cierta referencia o cierta credibilidad debido a algunas cosas que se han encontrado, porque ahí van a encontrar imágenes de gigantes, ¿no? Entonces vamos a ver el fenómeno, dice aquí el nombre de este fenómeno psicológico es pareidolia, y provoca que un estímulo, o sea, una imagen o un objeto, por ejemplo, vago, sea percibido como una forma reconocible. Esto explicaría, según algunos investigadores, y estaría a su vez provocado por la manera que tiene de funcionar nuestro cerebro. Aquí está lo que yo les decía. Hay una foto que ronda por internet del volcán de Iztaccíhuatl, donde dicen que es la mujer dormida. Se ve esta imagen y pues sí, si la vemos así, pues sí se ve exactamente una mujer dormida. Sin embargo, esta imagen hay que tener cuidado, por eso yo les decía, tenemos que tener cuidado de dónde buscamos información o de dónde la tenemos. Esta es una imagen editada que no es real, es una imagen falsa. Sin embargo, les voy a mostrar también el Iztaccíhuatl, el Cerro de la Mujer Dormida, que sí, efectivamente, si nosotros usamos un poco de imaginación, podemos verle ahí como el rostro de una mujer que está acostada y por eso mucha gente así lo toma, ¿no? Entonces dicen, quizás los cerros son gigantes dormidos que han vivido. Les voy a mostrar otra imagen de otra mujer del mismo cerro, pero con nieve, donde todavía se ve mucho más claro este tipo de situaciones. ¿Por qué viene tanta confusión? Bueno, porque generalmente las personas cuando leen las escrituras tienden a querer leerlo todo literal. Ha habido gente que ha dicho que lo he leído o han platicado conmigo y han dicho, oye, yo leí toda la Biblia y me leí desde el Génesis hasta el Apocalipsis y no le entendí nada. Solamente entendí que se contradecían y que habían muchas falsedades. Sí, porque no es un libro común. Las escrituras no es un libro cualquiera. Mi hermano Raúl Gasca comentaba la semana pasada que la Biblia es un libro complicado, es un libro difícil de entender, pero con ayuda del Espíritu Santo podemos ir distinguiendo. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia tenemos que recordar que las escrituras cuando se leen las escrituras tenemos que recordar que se leen de 4 formas. Y ese es el problema, que mucha gente quiere leerlo todo de forma literal, entonces ahí es donde empieza a haber ese tipo de problemas. ¿De cuáles 4 formas se mira, de cuáles esas 4 formas se debe de interpretar las escrituras? Quiero ver si algún hermano me puede comentar. Es algo que nosotros todos ya sabemos, pero para ir ejercitando, para ir interactuando, pongan en los comentarios cuáles son esas 4 formas que nosotros debemos de entender cuando leemos las escrituras. Dice la hermana Karen, cuando se miran figuras en las nubes, ¿es lo mismo? Exactamente. Nosotros no solamente, bueno, pues no, ahorita el tema es gigantes, pero también, por ejemplo, los árboles, en otras ocasiones cuando hablamos de fantasmas, cuando hablamos de seres que nosotros creemos, también le encontramos una figura que no está ahí, pero nuestro cerebro nos hace parecer que estamos viendo quizás un rostro humano, quizás una figura. Exactamente, y ahí nos comentaron literal, figural o figurativo y profético, dice la hermana Rey, le faltó uno. Hermano Miguel Martínez, literal, me imagino, simbólico, espiritual y profético, así es. Isa Méndez, espiritual, literal, simbólico y profético, así es. Esas son las formas en que nosotros debemos de tener muy claro que las escrituras se leen de esa forma. Entonces, se lee de forma profética, simbólica,
literal y espiritual. Porque claro, que mucha gente se burla de nosotros cuando hablamos de las escrituras y a mí, por ejemplo, me has dicho, ay, sí, me quieres hacer creer que las escrituras es un libro sagrado cuando habla de una persona que anduvo en el mar. Sabemos a qué hace referencia, pero en muchas situaciones, algunas son espirituales, que tenemos que entenderlas, otras literales, otras simbólicas y otras proféticas. Entonces, en ese sentido, pues sabemos que hay muchas diferencias. Entonces, de ahí empieza a haber muchas diferencias. Vamos a ver lo que dice, por ejemplo, Números 13:34, y ahí empezamos a ver que en algunas situaciones se está hablando de forma literal, en otra situación va a hablar, en el caso de los gigantes solamente vamos a ver dos situaciones, y tenemos que entender cuándo habla de forma literal y cuándo habla de forma simbólica, porque ahí es cuando causa la confusión y muchas personas creen que está hablando de esa forma. Aquí les haría la pregunta, en Números 13:34, ¿de qué forma está hablando? ¿Está hablando de una forma literal? ¿Está hablando de forma literal exactamente lo que dice el texto? ¿O está hablando de una forma profética? ¿O está hablando de una forma espiritual? ¿O a qué hace referencia? Voy a poner aquí, dice el texto, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, ahí está claramente, ahí está la clave, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Ese texto es, les pregunto, ¿es simbólico, literal, profético o espiritual? A ver, quiero leer sus comentarios. ¿Cómo identificar cada uno de ellos? Hermana, el contexto es la base principal. Cuando nosotros queramos saber a qué se referencia este texto, tenemos que entender, tenemos que leer todo el contexto a qué hace referencia, porque eso nos va a ayudar a saber de qué está hablando. Entonces, por ejemplo, en este texto tenemos que ver el contexto. ¿Qué estaba pasando aquí en Números 13:34? ¿Sí recuerdan? ¿Qué es lo que estaba sucediendo en este momento? Cuando estaban diciendo, ¿de dónde venían ellos? De la tierra, vinieron de explorar la tierra. Entonces, ¿por qué es importante el contexto? Porque así nos hace ver. Entonces, ¿de qué forma está hablando? Bueno, aquí tenemos que ver que está hablando de una forma simbólica, porque lo está diciendo, y a nuestro parecer, ojo, y no estoy diciendo que no hay gigantes, ahorita los vamos a ver, que sí, la Biblia habla de gigantes, e incluso la Biblia dice las medidas exactas de los gigantes, nosotros ya conocemos varios, pero en esta forma, en lo que dice que eran como langostas, todos sabemos cómo es una langosta, cómo es un grillo, de qué tamaño es. Entonces aquí el contexto y la forma en que lo está interpretando es simbólico. Dice, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así lo parecíamos a ellos. Entonces eso es lo importante, que tenemos que darnos cuenta cuando ver todo el contexto y saber de qué está haciendo referencia. Entonces, gigantes, tenemos que ver la definición. Voy a tocar un poco de historia, de dónde viene toda esa mitología. El libro de Enoc es un libro apócrifo, que también nos hablaba el hermano Raúl la semana pasada, sobre esos libros apócrifos y por qué nosotros no creemos en ellos, que se toman algunas partes como históricos, pero aquí vamos a ver una parte por qué esos libros no son considerados como parte del canon sagrado. Gigantes en las escrituras, y pues todo esto nos debe de dar una conclusión, una idea que nos debe de ayudar a seguir. Bien, vamos a ver lo que dicen los diccionarios. El diccionario de la Real Academia Española dice gigantes o gigantesco, el adjetivo, hace referencia mucho, por ejemplo, el 1, mucho, el 2, mucho mayor de lo considerado normal, tamaño, capacidad, gigante. La tercera definición, ser fabuloso de enorme estatura con figuras humanas que aparecen en cuentos y fábulas mitológicas. Aquí es importante la palabra mitológicas. ¿A qué se hace referencia? Personas que exceden mucho a su estatura, a la que se considera normal. Gigantón, figura gigantesca que suele llevarse en algunas procesiones. Entonces ahí vemos varias definiciones que tenemos. En la mitología universal siempre ha existido esta idea de seres humanoides de tamaños enormes, con una fuerza prodigiosa, legendarios,
de diferentes razas y culturas que generalmente, como lo dice aquí, pueden ser violentos, que a menudo o con frecuencia aplastan y comen humanos, especialmente niños, y bueno, en algunos casos, como el caso de Oscar Wilde, pues un gigante amistoso. Aquí hay una figura de una cultura muy, muy antigua, a ver si ustedes la reconocen, si me pueden poner en los comentarios. ¿A qué refiere exactamente, hermano Miguel? Así es, literal, porque sí existió esa raza de Anak. Ahorita vamos a ver esa parte que sí existe lo literal. Por eso yo les decía, en las escrituras cuando hace referencia a la palabra gigante, tenemos que ir a la etimología y ver a qué se referencia, porque en algunas partes es simbólico y en otras partes es literal. Y en la Biblia sí habla de gigantes y menciona sus estaturas, menciona incluso de alguno que nosotros seguramente muchos ya sabrán, se menciona inclusive el tamaño de su cama, lo largo, el tamaño que era su cama. Entonces, viendo esta figura que tenemos aquí a un lado, si pueden ver, ahí está agarrando ese gigante en la estatua, en la figura, a un león, lo tiene agarrado del brazo, y sabemos que un felino de macho por la melena que tiene, pues es bastante grande. ¿A qué cultura está haciendo referencia? Es una cultura más adelante, hermana Petra Rojas, es cultura, la hermana Petra comenta que es de la cultura de los griegos. Es una de las culturas que en la historia está mencionada como de las primeras culturas que se pueden conocer. Entonces vamos a avanzar para que no nos gane el tiempo. Este es de los sumerios. El que se menciona ahí, o la figura que está ahí es del Gilgamesh, y tiene aproximadamente una altura de 5 metros. A eso hace referencia. Entonces ya hay muchos poemas que ustedes pueden buscar en internet que hablan de este héroe que ellos tenían. Y así vamos, y podemos ver de muchas culturas. La primera generación, por ejemplo, ahora sí de lo que decía mi hermana de los griegos, ellos tenían varios dioses o semidioses, que entre ellos estaban los titanes, que fueron los descendientes directos de Gaia y de Urano, quienes originalmente dieron a luz a los 12 titanes, 6 hombres y 6 mujeres. Aquí tiene el nombre de Cronos, Hiperión, ahí están todos los nombres de esos, ¿no? Y de ahí luego vienen los hijos de Cronos, que es Zeus, Hades y Poseidón. Entonces todo eso, pero recuerden que todo esto es mitología, y esos gigantes, esos dioses están representados como gigantes. Entonces, por aquí hay una imagen donde los pinta más caricaturescos. Ojo, a veces yo me preguntaba y decía, ¿cómo es posible? Bueno, nosotros entendemos que niños puedan entender que existen esos gigantes, pero adultos, ¿cómo es posible que adultos crean en estos cuentos? Adultos de diferentes culturas, porque ¿quién no ha escuchado de hablar del cíclope? ¿Quién no ha escuchado ver el cíclope? Yo me imagino que todos ustedes han escuchado hablar del cíclope. O sea, que eran más grandes que los leones. Algunos sí, y ahorita vamos a ver sus medidas, porque sí había gigantes y también eran altos. Entonces, cuando yo decía, ¿cómo es posible que crean? Bueno, una parte, pues veíamos que en la antigüedad, todo lo que se les hacía raro, por ejemplo, el invierno, el hielo demasiado helado, se les figuraba un dios. Por eso ahí ven una figura de los gigantes de hielo. Los volcanes, ahí está también Volcano, un dios. Y cada situación alrededor que miraban fuera de lo común o de lo normal lo llamaban como un dios, porque no hallaban una forma de explicar. Y lo que a mí me llamaba la atención es cómo explicaban lo de un cíclope con un ojo en medio. Bueno, aquí les voy a presentar el cráneo de un cíclope. A ver, ahí está el cráneo de un cíclope, y díganme si ya creen ahora en los cíclopes, hermanos. Eso es lo que la gente creía que era un cíclope. Y es lógico al ver ese tipo de cráneos que parezca que realmente es una persona gigante. Vean el tamaño del esqueleto que está a un lado de una persona gigante con un ojo en medio.
Pero ¿qué creen? Ese cráneo no es de un cíclope, ese cráneo es de un elefante. Nosotros vemos si nosotros vemos los huesos de un elefante, pues así es el cráneo. Pareciera que tiene un ojo en medio, y con todas esas leyendas, pues imagínense las personas que andaban de nómadas y de repente llegaban a un campo de huesos de elefantes, encontraban huesos gigantes y luego ven este cráneo, pues de ahí se daban muchos mitos y creencias sobre que realmente sí existían los gigantes, y en este caso los cíclopes, que son solamente de un ojo. Así lo mismo con los gigantes de hielos en los lados nórdicos. Bueno, vamos a ir ya al libro de Enoc. En el libro de Enoc, que es un libro, como ya dijimos, que es apócrifo, habla sobre los vigilantes. Muchas personas creen que estos vigilantes a los que hace referencia son ángeles. Ángeles que tenían como cargo estar vigilando, porque en esa parte tenían que estar vigilando a los seres humanos, ¿no? Entonces, no sé si alguien de ustedes ha leído el libro de Enoc, pero en ese libro de Enoc hace referencia a que estos gigantes estaban viendo a las mujeres, sobre todo, y que se enamoraron de ellas. ¿Les suena de algo esa idea? Que gigantes estaban observando a la humanidad, pero empezaron a ver a las mujeres hermosas que estaban ahí y se enamoraron y se metieron con ellas, las conocieron, tuvieron relaciones, y de ahí derivaron los gigantes. A ver si les suena algo esa idea o esa parte que se lee en el libro de Enoc. Entonces, aquí una imagen que generalmente acompañan, que dicen que de ahí vienen los gigantes. Le voy a leer en síntesis, porque son muchos versículos que hablan del libro de Enoc que hace referencia a esto. De una forma sintetizada, el libro de Enoc y los ángeles dice: y los ángeles me llevaron a otro mundo donde había animales parecidos a los de la tierra. Vi aves con alas de águila y cabeza de cocodrilo. Viajamos durante 6 meses, pero cuando regresamos a la tierra había pasado 300 años. Ellos debieron irse de nuevo a los cielos. Eran 200 ángeles, y para proteger todo lo que había creado pidieron a su líder permiso para tomar, aquí ojo, que es donde dicen, donde se tiene esa creencia, para tomar mujeres de entre los hombres y dejar descendencia. Y así lo hicieron, y tomaron a las más bellas y tuvieron muchos hijos, y nacieron gigantes tan grandes como los árboles, y gobernaron la tierra por cientos de años. Cuando volvieron y vieron lo que había hecho, se disgustaron con sus hijos porque habían corrompido todo lo creado, y el mal estaba por todos lados. Esta es la idea que se tiene en el libro de Enoc, que muchos han recogido y creen que de ahí se deriva. Ahora, yo les decía, ¿les suena de algo? No sé si alguno de ustedes ya identificó que hay un texto parecido en las Escrituras. A ver si alguien ya lo identificó, por favor pongan en los comentarios en donde hay algo parecido. No estoy diciendo que igual ni es así como lo están interpretando, pero de ahí tomaron esa idea para decir, bueno, son ángeles, se metieron con las hijas de los hombres, y de ahí derivan los gigantes. Entonces, vamos a avanzar. El libro consta de 5 secciones principales. Hablo del libro de Enoc, el libro de los vigilantes, ahí está Enoc, del 1 al 36, luego del 37 al 71, el libro de las parábolas de Enoc, también llamado Similitudes de Enoc, y ahí viene cómo está formado ese libro y todo lo que tiene, ¿no? Vuelvo a repetir, acuérdense que estos libros son apócrifos, nosotros no creemos en ellos, porque contradicen las mismas escrituras. No es solo descartarlos por descartarlos, sino que muchas de las situaciones que menciona ahí va en contra de lo que mandan las escrituras. Libro de los vigilantes o caída de los ángeles va del capítulo 6 al 36 y se centra en el tema de los vigilantes, o sea, de los ángeles, que interpretando en Génesis, que es donde les decía que estos ángeles tuvieron relaciones sexuales con mujeres y engendraron gigantes, los nefilim. Esa teoría hasta el día de hoy existe en internet. Ustedes si lo pueden buscar, y ahí van a ver todo este tipo de situaciones. Dice Génesis 6:4, y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y le engendraron hijos,
y estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de nombre. Una vez más, este texto está haciendo referencia a una forma literal, simbólica, profética o espiritual. Había gigantes en la tierra aquellos días y también después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Dice los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos y estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de nombre. Entonces, está hablando de gigantes, ¿a qué hace referencia? Entonces, dice, ok, ya lo puso mi hermano David, Génesis 6 de 1 y 2, mi hermano Miguel Martínez. Entonces los hijos de Dios viendo lo que exactamente ya hace referencia. Entonces, ¿a qué hace referencia? ¿Realmente habían gigantes en la tierra en aquellos días? ¿Es una forma literal? ¿Es una forma simbólica o a qué hace referencia? Había gigantes, acuérdense, ahí está la palabra gigantes en la tierra aquellos días y también después que entraron los hijos. Había gigantes antes. Aquí también hay que leer bien el texto porque ellos dicen, o las personas que quieren validar esta teoría dicen, no, es que vinieron ángeles, se metieron con las hijas y de ahí salieron los gigantes. Aquí no está diciendo eso. Este texto dice que había anteriormente, antes de que se metieran estas dos generaciones, estas dos diferentes personas que venían o genealogías que venían, dice, había gigantes antes en la tierra en aquellos días y también después que entraron a los hijos de Dios, a las hijas de los hombres. Aquí se menciona que había gigantes antes, que estaban los hijos de Dios y estaban las hijas de los hombres y les engendraron hijos y estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de nombre. Entonces me dice literal. Por eso les digo, hay que analizar bien el texto, porque si estamos diciendo que es literal, entonces estamos hablando que sí habían gigantes en la tierra. Cuando hace referencia a que son los hijos de Dios, ¿a ustedes de qué les suena? ¿A que eran ángeles? Porque aquí no está mencionando que sean ángeles. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que entraron los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Los ángeles? Les pregunto, no lo estoy afirmando. ¿Y quiénes son las hijas de los hombres? Acuérdense que eso ya lo hemos visto en otras lecciones. Cuando hace referencia a los hijos de Dios, se hace referencia a la genealogía o a las personas o a toda esa genealogía que venía obedeciendo y haciendo la voluntad de nuestro Dios. No está hablando de gigantes, no está hablando, perdón, de ángeles. Está hablando de hombres y mujeres que realmente obedecían la voluntad de nuestro Dios. Es los hombres, cuando hace los hijos de Dios, son los que obedecen la palabra de nuestro Dios. Cuando hace referencia a las hijas de los hombres, son la descendencia de Caín. Entonces, acuérdense que eso ya lo hemos visto en otras lecciones, para no confundirlos. Los que hacen la voluntad de Dios, así es lo que dice mi hermana Isabel Patiño, 1 Juan 3:1, así es lo que dice mi hermano Miguel Martínez, hijos de Dios. Cuando se hace referencia a los hijos de Dios, quiere decir a los que hacen la voluntad de Dios. No está hablando, en ningún momento está diciendo que son ángeles. Eso ya lo sacó la gente de su mente y ya de ahí empezó a hacer referencia. Y aún así ni siquiera es correcto la forma de interpretarlo, porque aquí está haciendo referencia de que antes de que eso sucediera, antes de que se mezclaran los hombres que hacían la voluntad de Dios con las hijas vamos a ponerlo así, con las hijas de Caín, las hijas de los hombres que no cumplían, ya existían gigantes. Ahora aquí la pregunta sería, ¿esos gigantes a qué se referencia? ¿A que son hombres de altura enorme o a qué hace referencia? Entonces eso es lo que lo que vamos a ir viendo ahorita. Bien, vamos a avanzar. Los Nefilín ya estaban en la tierra. Bueno, esto es lo que dice, por ejemplo, la traducción del Nuevo Mundo, que por eso les digo, tenemos que tener cuidado. Los Nefilín ya estaban en la tierra para ese entonces, también después. En ese tiempo los hijos de Dios verdaderos, fíjense lo que dice esta versión, los hijos del Dios verdadero tenían relaciones con las hijas de los hombres y ellas les daban hijos y estos fueron los hombres poderosos y famosos de la antigüedad.
Entonces, ahí más o menos ya está dando un sentido de lo que estamos hablando. La palabra nefilín es la transliteración al español de una palabra hebrea que probablemente significa los derribadores. En la obra de Wilson, bueno, en el Antiguo Testamento, Estudios del Mundo, el autor William Wilson menciona que el término se emplea para referirse a quienes se abalanzaban con violencia contra los hombres para despojarlos y derribarlos. Por eso se conocían esos los derribadores o esos gigantes también se conocían como los derribadores. Las versiones modernas de la Biblia han seguido el mismo modelo de las versiones Septuaginta y la Vulgata, mientras que otras ocupan expresión como tiranos o simplemente transliteran del hebreo. Entonces, cuando hablamos de gigantes en ese sentido, se habla de una forma simbólica, que hace referencia a los derribadores, a los tiranos, a esas personas que tenían fama, pero no una fama buena. Acuérdense que llegó el momento en que nuestro Dios llegó tanta la maldad que tuvo que destruir. Bueno, aquí les pongo rápidamente un ejemplo para que no nos gane el tiempo. Bueno, de hecho ya, pero vamos a ir más rápido. Gigantes en hebreo, lo que viene, derribador, los Neil o Nefilín, lo que se menciona en Génesis 4:6, que está haciendo referencia a tiranos o a derribadores. Giborín, lo que dice en Isaías 42:13 y Jeremías 20:11, son personas también hace una referencia a gigantes fuertes, héroes, valientes y poderosos. Cuando se hace referencia a que son gigantes, hace referencia a que o eran tiranos, eran famosos ambos, o eran tiranos o eran valientes, a esas dos referencias. Los anaseos, ahora sí lo que decía el hermano Miguel, donde hace referencia a que son hijos de Anac. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Anac? Ahorita lo vamos a ver, ahí están Deuteronomio 1:28, 2:10, 9:2. Los Rafaín o Rafaitas están en Deuteronomio 2:20, 3:11, 3:13, Josué 15:8, 17, Josué 17:15, segunda de Samuel 21, 16, 18, 20, 22. Ahí lo vamos a poner. Todos estos hacen referencia al aspecto literal. Ahora sí vamos a ver que ahora se está hablando de forma literal. Entonces, en algunas partes hacía referencia a que se habla de forma simbólica, de bien puede ser una persona tirana o una persona muy valiente. Gigantes en ese aspecto. Ahora, en el aspecto literal, bueno, pues nosotros ya conocemos que aquí, como vemos en la imagen, se habla de un gigante. ¿Quién es ese gigante? Pues ahí está Goliat. ¿Cuánto medía Goliat? ¿Cuánto medía su armadura? La Biblia es clara, cuando se habla de un gigante de forma literal, te dice cuánto es lo que medía. Entonces aquí lo vemos de la armadura de Goliat, nada más dice, el casco era de bronce y la cota de malla pesaba 5,000 ciclos de bronce, aproximadamente, bueno, varía un poco, pero dicen de 50 a 55 kilos. Imagínense la malla de cota que pesara 55 kilos, es como si se cargaran dos para tomar el agua, 2 garrafones y medio, más o menos, o 3 más bien. Sobre sus piernas tenía grebas o placas de bronce y la jabalina que traía entre sus hombros era del mismo metal. Además, el asta de su lanza era como de un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. Se calcula que aproximadamente su lanza pesaba aproximadamente 7 kilos. Imagínense el tamaño, el peso. Para poder traer todo ese material, pues debe ser una persona gigante. El promedio de una persona, ¿cuánto mide usted? Normalmente se dice que el promedio un mexicano es de 1,70 m, y esto es lo que debería de medir Goliat. Lo que vemos en las escrituras, casi 3 metros, 2,9 metros es lo que medía Goliat. Esa es la altura. Aquí ya nos pone también el hermano Miguel Martínez. Goliat era de una estatura de 2,97 metros, casi 3 metros. Sí, así es. Ese era más o menos el promedio que medía Goliat. Ahora, Goliat no era el único gigante. Las escrituras mencionan de que existían más gigantes
y más grandes que Goliat. Vamos a ver el rey Og, que también menciona las escrituras. Ahí está el texto de Deuteronomio 3:11. El rey Og era el único que quedaba de los rafaítas. Ya vimos que también hace referencia a personas literales. Su cama era de hierro y medía 4 metros de largo por casi 2 de ancho, como puede verse todavía en la ciudad amonita Raba del Jordán. Dicen que ahí todavía está la cama del rey Og. Entonces, si esta persona, si este rey tenía una cama que medía 4 metros, entonces ¿cuánto mediría? Se estima que el rey Og probablemente mediría por lo menos 3 metros y medio, mucho más grande que Goliat. Entonces dice aquí, vamos a poner lo que dice Deuteronomio 3:11, porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Refaín, sí existían gigantes, pero esa era su estatura. Su cama, una cama de hierro que no estaba en Raba de los hijos de Amón. La longitud de ella es de 9 codos y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. Entonces, teniendo 9 codos, estamos hablando de una altura de 4 metros de largo y aproximadamente unos 2 metros de ancho. Entonces, eso es lo que medía. Y para tenerlo más en perspectiva, el hombre promedio 1,70, bueno, hablando del mexicano, y en la estatura aproximada de Goliat de 2 metros, .9, casi 3, y del rey de Og de 3 metros 50. Esos eran los gigantes que existían en las escrituras. De hecho, si leemos también el rey David junto con sus valientes se enfrentó a varios gigantes, luchó con varios gigantes. No solamente habla de estos dos, aquí hace mención porque se enfrentaron, lucharon, pero David y sus valientes no solamente luchó con Goliat como gigante, sino que existían más gigantes en las escrituras. Aquí está la correlación de los nombres de Nefilim. Bueno, ahí está, Nefilim o Anaquitas. Ahí está los textos, números 13:33, donde también hace referencia a esa descendencia de los Anaquitas o de los hijos de Anac, que habla también de esos gigantes. Los Rafaítas también, ahí está en Deuteronomio 2, 10, 11. Los Sonsomeos o Anaquitas, que también son de esa raza y que hace referencia a estos gigantes, que sí existieron en las escrituras, que sí fueron y que sí la Biblia habla y menciona claramente las medidas. Og, rey de Basán, pues ya lo vimos también, cuánto es lo que medía su cama, cuánto es lo que se estima que medía también él. Rafaítas y es igual a los amorreos. Entonces son los gigantes que mencionan las escrituras. Ahora, hoy en día sí siguen existiendo gigantes con respecto, por eso sí hubo gigantes los llamados sí, así es, hermana, en la anterior, aquí tenemos y aquí pusimos que también estaban los sonsomeos. Entonces también hace referencia a que también eran varios. Aquí está Rafaítas, sonsomeos y anaquitas. Eran varias tribus, por decirlas así, de gigantes que existieron y que obviamente estaban también en contra del pueblo, y que el rey David con sus valientes también lucharon y vencieron a varios de ellos. Ahí podíamos pasarnos hablando de todos ellos que lucharon. Entonces, por ejemplo, aquí en México, Carlos Alvarado Meléndez es considerado el hombre más alto de México con una altura de 2.24 metros. Y ahí dice cuando, pues ya no está con nosotros, ¿no? Es el hombre, pero imagínense la altura, 2.24, y ahí está en las fotos la altura de esta persona. No es el único, ahí podemos buscar, está hasta el récord del hombre más alto del mundo. Sigue existiendo gigantes, sí, pero ahora se ha visto que es por un problema que existe en la glándula de crecimiento cuando tiene un problema. Y estas personas, como podemos ver en esta imagen, no son personas que crecen muy alto, pero tienen problemas con incluso hay una modelo que rusa, me parece, ucraniana, no recuerdo, por ahí la vi, que a la hora de crecer le creció una pierna más que la otra, entonces ya empiezan a tener muchos problemas. También un jugador de básquetbol creció también bastante, pero se cayó y como los huesos están muy frágiles, se lastimó y ya no puede caminar bien y está en
en un equipo de paralímpicos. Entonces, si ya un día como hoy, un hombre más alto de la historia nació. Ahí está el hombre más alto hasta ahorita de la historia. Y es la persona más alta, que mide una altura de casi, fíjense que mide casi como Goliat, una altura de 2.72 metros. Ese hombre que vivimos ahí. Entonces, bueno, ya para ir concluyendo, estos gigantes, el día de hoy es muy difícil que nosotros, que existan. Hay una estatura de gigantes, pero es una enfermedad, así es. Problemas de la glándula tiroidal, me parece, hermano, muy bien. Sí. Y entonces, ¿existieron gigantes literales? Sí, hermanos, sí existieron gigantes de forma literal. La Biblia habla de que sí realmente existieron gigantes en la Biblia, pero también habla, y eso es lo más importante y con lo que nos debemos de quedar en este día, también habla de gigantes que hicieron lo malo ante los ojos de Dios. De nada les sirvió esa altura cuando fueron unos tiranos o unos derribadores, pero también vimos ahí en Isaías que habla de gigantes valientes. Entonces, pues nosotros queremos ser gigantes, pero esos gigantes valientes, esos gigantes que ayuden en la obra de nuestro Dios. Hoy agradezco que ahora estamos viendo muchas lecciones que nos recuerdan tanto a hombres como a mujeres, que debemos de tomar ese arado, que debemos de ser esos gigantes para llevar la palabra de nuestro Dios, para tener nuestro matrimonio de una forma santa, para poder llevar a nuestros hijos de una forma correcta. No buscamos la fama como quizás en ese tiempo se buscó, como hoy en día hay muchas personas que quizás hay gigantes famosos, pero que no aportan nada bueno a la sociedad. Nosotros podemos ser gigantes, sí podemos ser gigantes, pero de una forma adecuada y correcta, que es como lo mandan las escrituras. ¿Cómo podemos ser esos gigantes? Dando ese ejemplo. Lo hemos estado estudiando y lo seguiremos estudiando en estas lecciones que vienen, que hemos estado hablando, de hablarle a los hermanos, de hablarle a las personas que no conozcan, de llevarle la palabra de nuestro Dios a esas personas, de poder cumplir con la voluntad de nuestro Dios, de ser ese ejemplo para cada uno de nosotros, para cumplir con la voluntad de nuestro Dios, ser mejores personas y ser el ejemplo para muchos, ser esas lumbreras, decía nuestro Señor Jesucristo, que nosotros somos esas luces y no nos debemos de ocultar ni apagar. Nosotros debemos de decir con fuerza que somos hijos de Dios y que pertenecemos a la iglesia de Dios israelita. Se está pasando por una situación difícil. Gracias a Dios ya empezamos a ver como esa luz al final del túnel. Ya están pues tristemente para algunos quizás ya no van a poder ver esa luz, pero ya se empiezan a vacunar a las personas mayores, ya empezamos a ver que probablemente podamos regresar a la casa de nuestro Dios dentro de poco, que así muchos lo deseamos, pero no solamente regresar con esa idea de que pues ya regresamos a nuestra rutina o a la cotidianidad, a lo mismo que siempre hemos hecho, sino a cumplir, sino a llegar con más ganas, a hablarle a la gente, a cumplir la voluntad de nuestro Dios, a llevar más gente que conozca las escrituras, que conozca a nuestro Dios, que conozca a nuestro Señor Jesucristo, y pues ya Dios dirá si fuimos esos gigantes que realmente llevamos la voluntad de nuestro Dios y hicimos lo correcto delante de nuestro Dios. Pues esta es la palabra de nuestro Dios, que Dios bendiga a cada uno de ustedes y paz a vosotros.